Hola, buenos días, gracias por asistir. Mi nombre es Valentina, soy la encargada del proceso de selección de la constructora Cohabitat. ¿Me confirmas tu nombre, por favor? Mi nombre es Luz Daniela Jiménez. Dale, perfecto, Luz. Entonces, la vacante para la que estás postulando es el cargo de asistente de diseño y auxiliar de obras, ¿correcto? Sí, señora. Dale, entonces vamos a comenzar. Cuéntame brevemente sobre tu trayectoria profesional. ¿Tienes experiencias en donde hayas coordinado tareas de diseño, documentación de planos o algún apoyo técnico en obra? Claro, vale. Soy arquitecta egresada de la Universidad de Tolima y llevo un poco más de 2 años de experiencia profesional. He trabajado principalmente en 2 áreas, que es apoyo en oficina técnica y acompañamiento de obra. Mi experiencia más representativa fue en la empresa de diseño y construcción de vivienda, donde coordinaba la elaboración de planos arquitectónicos, detalles constructivos y memorias. También realizaba visitas técnicas para verificar que la ejecución correspondiera a los diseños que estaban en la oficina. En este proceso tuve que manejar la comunicación entre diseñadores, contratistas y proveedores, asegurando que la información estuviera actualizada y bien coordinada. Fue un trabajo muy integral donde conviene diseño, documentación y apoyo técnico en el campo. Dale, perfecto. Mira, te comento. Esta posición requiere un balance entre trabajo de oficina y presencia en obra. Entonces, ¿qué te atrae de esto? ¿Por qué consideras que tu perfil se ajusta al trabajo? Me atrae mucho la combinación entre estas dos porque siento que es una forma más completa de crecer como arquitecta. En oficina se conceptualiza y se desarrolla técnicamente, pero en obra se entiende más la realidad, se entiende más la realidad, los tiempos y la forma en que los materiales se comportan, las limitaciones y las soluciones que deben estar en el momento. Considero que mi perfil se ajusta muy bien porque estoy acostumbrada a moverme entre ambos espacios, me siento cómoda modelando, documentando y también comunicando en obra con maestros y contratistas. Me interesa mucho seguir fortaleciendo esta dualidad. ¿Y qué expectativas tienes? ¿Qué buscas en la empresa? Lo que busco principalmente es en una empresa es la estabilidad, un buen equipo de trabajo, como la comunicación y la oportunidad de aprender de procesos reales, tanto de diseño como constructivos. Vale. Además de este desarrollo profesional, ¿cómo te ves a largo plazo? A largo plazo me gustaría como especializarme en gestión y coordinación de proyectos. Me veo creciendo dentro de un equipo, asumiendo cada vez más responsabilidades técnicas y eventualmente liderando etapas de diseño o incluso frente a completas obras. Vale. En una escala del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu dominio en AutoCAD, en SketchUp? ¿Y qué nivel tienes en programas de BIM, por ejemplo, o de renderizado? En AutoCAD me considero un 9 porque lo utilizo pues diariamente por planos y detalles constructivos. En SketchUp me evalúo más o menos un 8, ya que lo uso para modelado rápidos y volumetrías iniciales. Ya en BIM manejo el Revit a nivel intermedio, como entre un 6,5 a 7, principalmente para modelado arquitectónico y documentación básica. Y ya en renderizado manejo Revit Lumio a nivel intermedio. Vale, ¿podrías describirme tu flujo de trabajo desde el concepto hasta la ejecución del proyecto? ¿Cómo aseguras que el trabajo sea coherente y preciso? Mi flujo de trabajo comienza con entender muy bien el requerimiento del proyecto. Primero hago como un croquis y un modelado conceptual sencillo para tener como una idea general. Luego paso a Sketch o a Revit, dependiendo del nivel de precisión que se necesite en ese momento. Una vez tengo como modelado la base, empiezo a estructurar capas, niveles, ejes para asegurar que todo sea coherente. De ahí genero documentaciones técnicas en AutoCAD o desde Revit. Para garantizar precisión, reviso siempre que son potes principales, alturas, niveles, interferencias y detalles constructivos y materiales. Tengo también la costumbre de revisar el modelado desde la obra o con fotos reales para asegurar de lo que esté diseñando sea más viable para ello, para el proyecto. Muy bien. Cuéntame algún caso donde hayas tenido que manejar incompatibilidades entre un diseño realizado en oficina y las condiciones reales en obra. ¿Cómo lo resolviste? O en el caso de que no hayas tenido experiencia, ¿cómo lo resolverías? Recuerdo un caso en el que en donde el diseño planteado era un muro que, según los planos estructurales, debía desplazarse 15 centímetros por una viga existente que no coincidía con la información inicial. Lo primero que hice fue revisar nuevamente la información técnica, luego hablé con el maestro y tomé las medidas en sitio para confirmar el desfase. Preparé 2 alternativas de solución rápidas y las presenté al arquitecto encargado y al residente. Fue ajustar el muro sin afectar el espacio útil y modificar ligeramente el mobiliario del área para mantener la circulación. Finalmente se aprobó la primera opción, se documentó el cambio y se autorizó el plano para evitar confusiones. Supongamos que detectas un error de ejecución en obra. ¿Cómo lo comunicarías y qué acciones implementarías para corregirlo o para minimizar el impacto? Si llega a detectar un error, lo primero es verificar qué tan crítico es y si está dentro de las tolerancias. Después informa al residente o al maestro responsable con claridad y respeto. Solo acompañar el comentario con una foto, una anotación o una referencia del plano correctamente. Luego hago seguimiento para asegurar que las correcciones se ejecuten y se registre el cambio. La idea es evitar retrasos, que el contratista se sienta atacado o que el error se repita. Vale, muy bien. ¿Cómo describirías cómo trabajas bajo presión y qué estrategias usas para mantener la calidad técnica? Trabajo bien bajo presión porque priorizo tareas y me organizo. Mis estrategias son dividir las entregas grandes en partes pequeñas, trabajar con listas de prioridades, comunicar si hay algo que puede retrasar para reorganizar tiempos y mantener el orden en archivos y versiones. Eso me evita como errores y me permite entregar con calidad incluso cuando los tiempos son muy ajustados. Vale. ¿Cómo te describirías trabajando en equipo? ¿Qué papel sueles asumir cuando estás en un grupo de trabajo? Soy una persona muy colaborativa, me gusta la buena comunicación, suelo asumir un rol organizador, me gusta clarificar dudas, asegurar que todos tengan la información y ayudar a que las tareas se distribuyan bien. Me adapto al ritmo del equipo y me gusta aportar desde lo técnico y lo humano. ¿Cuál consideras que es tu mayor fortaleza profesional? ¿Y qué aspectos sientes que aún estás trabajando para mejorar? Mi mayor fortaleza es que soy muy responsable y detallista, me gusta entregar las cosas bien hechas y revisadas.
Lo que estoy trabajando es mejorar mi seguridad al comunicarme con contratistas o líderes de obra. A veces pienso demasiado antes de hablar, pero cada vez me siento más firme y con más criterio técnico. El cargo para el que estás postulando implica manejar correcciones, modelado, revisión en obra y reuniones. ¿Cómo organizas tu jornada para no dejar tareas sin atender? Organizo mi día dividiendo tareas por bloques, como correcciones pendientes, avances de modelado, documentación, llamadas y reuniones y tareas administrativas o revisión de obra. Siempre priorizo lo urgente y hago una lista diaria para no dejar nada crítico sin atender. ¿Tienes alguna duda sobre la vacante, las funciones o el proceso? Sí, me gustaría saber cómo está conformado el equipo con el que trabajaría y qué herramientas o protocolos usan para la coordinación entre oficina y obra. Vale, Luz, mira, el equipo está conformado por el director de diseño, 2 arquitectos de apoyo y el residente de obra. Trabajamos con un flujo mixto entre AutoCAD, Revit y pues las carpetas de archivo para la coordinación. También hacemos reuniones semanales de avances entre oficina y obra para mantener todo alineado. ¿Tienes alguna otra duda? No, por el momento no tengo ninguna duda, todo queda muy claro, muchas gracias. Perfecto, me alegra que todo haya quedado claro. Gracias por tu interés y por tu tiempo. En los próximos días te estaremos notificando los resultados y pues, que tengas un excelente día. Vale, muchas gracias, quedo atenta. Valentina, soy la encargada del proceso de selección de la constructora Cohabit. ¿Me confirmas tu nombre, por favor? Sí, Valentina, mi nombre es Lina Monroy. Perfecto, Lina. La vacante para la que estás postulando es el cargo de asistente de diseño y auxiliar de obra, ¿correcto? Sí, señora. Bueno. Cuéntame brevemente sobre tu trayectoria profesional. ¿Tienes experiencia donde hayas coordinado tareas de diseño, documentación o apoyo técnico en obra? Soy arquitecta titulada y adicionalmente tengo una tecnología en dibujo y modelado arquitectónico. Llevo más de 3 años trabajando en oficinas de diseño y apoyo técnico en obra, en donde pues digamos que he coordinado diferentes procesos de diseño que incluye levantamientos, elaboración de planos ejecutivos, modelado BIM, control de oficina y campo en diferentes proyectos de obra y también pues digamos que etapas de construcción desde la cimentación hasta acabados, revisando todo lo que son las etapas de detalles, incompatibilidad de obra y verificando pues especificaciones técnicas de los proyectos. Dale. Esta posición para la que estás postulando requiere un balance entre oficina y la presencia en obra. ¿Qué te atrae de esto y por qué consideras que tu perfil se ajusta al trabajo? A mí particularmente me gusta mucho la combinación entre oficina y obra. Me parece que entiendo qué es un buen diseño y cómo se consolida un buen diseño entre la coordinación entre el campo y lo que es la oficina. Asimismo, soy analítica, tengo criterio técnico y me adapto fácilmente a las necesidades de la obra o las dinámicas que pueden surgir dentro de ella. Siento que mi perfil se ajusta al cargo porque sé trabajar tanto desde el escritorio como desde una parte más movida, por decirlo así, que incluye lo que es la obra, ya sea en supervisión o incluso verificando que todo se construya según los planos. ¿Podrías contarme sobre tus expectativas que buscas en la empresa? Para mí es importante un ambiente donde pueda aprender, crecer y tener estabilidad. Más que todo lo que busco en una empresa es donde pueda crecer profesionalmente y donde pueda también utilizar las habilidades que he adquirido durante mi carrera laboral. Asimismo, pues fortalecer las habilidades que ya tengo, los cuales pueden ser ya sean desde la metodología BIM hasta un enfoque más integral en cuanto al desarrollo. Además de tu desarrollo profesional, ¿cómo te ves a largo plazo? A largo plazo me veo asumiendo una coordinación entre diseño y obra, con un manejo avanzado en diferentes metodologías, en donde pues pueda aplicarlas, digamos que en mi trabajo y pueda tener un mejor seguimiento. Mm. En una escala del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu dominio en AutoCAD y en SketchUp y qué nivel tienes en programas, por ejemplo, de BIM o de renderizado? En AutoCAD considero que podría manejarlo con un 9, ya que pues llevo años dibujando planos, detalles y levantamientos que incluyen este programa. En SketchUp un 8 y en Lumion, que pues sería más que todo para el manejo de render, un 8 también. Considero que tengo un nivel avanzado. Ya lo que es la metodología BIM, especialmente en Revit, tendría un nivel intermedio avanzado, ya que pues digamos que lo utilizamos más que todo para modelado, documentación, creación de familias, coordinación, extracción de cantidades, que es como lo principal en esta labor. También manejo otro tipo de herramientas, las cuales pues tienen que ver más que todo con seguimiento o con programación de obra, ya que pues no se utilizan para gran cosa, los cuales serían Planner y Excel, también Project. ¿Cómo describes tu flujo de trabajo? Desde el concepto hasta el modelado, el proyecto, ¿cómo aseguras que el trabajo sea coherente y preciso? Para, digamos, tener un seguimiento al trabajo que estoy realizando, inicio con una revisión completa de los requisitos que voy a necesitar. Esto incluye normativas, restricciones del proyecto, etcétera. Asimismo, pues después estructuro lo que es un esquema conceptual del proyecto como tal y posteriormente paso a modelar en el programa designado, ya sea en SketchUp o en Revit. Dependiendo del alcance, pues asimismo uno escoge el tipo de programa. Asimismo, pues digamos que después de tener el modelado base, lo que prosigo a hacer es la documentación, que incluye plantas, cortes, fachadas, todo lo que tenga que ver con planimetría de obra y pues terminando con detalles constructivos. Digamos que para que no hayan desfases o algún problema con los tiempos por manejar diferentes versiones o digamos que programas de un mismo proyecto, lo que hago es verificar las etapas y las revisiones de cada uno de los proyectos para que después no se cruce. Y pues asimismo también, digamos que no soy mucho de improvisar, sino que siempre verifico lo que son dimensiones, compatibilidades antes de remitir los planos al cliente. Vale, cuéntame un caso donde hayas tenido que manejar incompatibilidades entre un diseño realizado entre una oficina y las condiciones reales en obra. ¿Cómo lo resolviste o en caso de que no hayas tenido experiencia, cómo lo resolverías?
De hecho, hace un año aproximadamente tuve un proyecto de vivienda en donde había un problema con las instalaciones hidráulicas. Estas no coincidían con el diseño que se había planteado inicialmente del baño. Entonces, digamos que después de ver ese problema, lo que hicimos fue verificar primero la incompatibilidad que existía del plano a la realidad, verificar las rutas de solución que podríamos tratar para ese problema y revisé como tal lo que era el impacto de ese error con el residente de ese momento. Asimismo, pues digamos que después de consultarlo y de verificar completamente el error que se había encontrado en el diseño de la instalación hidráulica, lo que hicimos posteriormente fue, digamos que ajustar los errores en el cronograma sin afectar lo que era el presupuesto y los acabados del mismo. Asimismo, pues digamos, si en una situación hipotética ocurre algo similar, lo que haría es abordarlo desde la manera técnica, revisando primero que efectivamente haya un error en el espacio como tal, en donde se viera, digamos, que la incongruencia, y pues comunicarlo de manera clara y proponer soluciones viables, porque pues muchas veces lo que pasa es que uno se queda ahí en el problema y eso incurre después en atrasos y en costos en la obra. Sí, muy bien. Entonces, supongamos que detectas un error de ejecución de obra. ¿Cómo lo comunicarías y qué acciones implementarías para corregirlo o para minimizar el impacto? Lo primero es verificar el error, lo segundo sería documentarlo mediante fotografías, medidas, anotaciones. Después, pues lo comunico formalmente a mi jefe inmediato o al residente para que él lo pueda transmitir, explicando el impacto del error en estructura, instalaciones y acabados, que sería como lo fundamental como para no ocasionar retrasos. Asimismo, pues plantearía opciones de corrección y dejar registro para actualizar lo que son planos o modelos dependiendo de la gravedad del asunto, ya que pues en sí, digamos que mi cargo, mi prioridad sería proteger la calidad del proyecto y evitar retrocesos. ¿Cómo trabajas bajo presión? ¿Qué estrategias usas para mantener la calidad técnica? Bajo presión, suelo dividir el problema en partes, priorizar primero lo que es lo urgente y después de priorizar lo que de verdad necesita atención inmediata, mantengo comunicación con el equipo, porque pues igual eso no se puede dejar sin comunicación. Cuando hay presión, también suelo trabajar de manera precisa, organizada y más que todo enfocándome en resolver el problema sin descuidar el detalle técnico de la obra. Casi siempre prefiero anticiparme y tener información clara y actualizada a dejar que el error avance. Vale, y en equipo, cómo te describirías trabajando en equipo? ¿Qué papel sueles asumir cuando estás en un grupo de trabajo? En equipo soy muy colaborativa, tengo buena comunicación técnica y cuando trabajo en equipo suelo asumir un rol organizador. Ujú. Siempre suelo estructurar tareas, hacer seguimiento y me aseguro de que todos tengamos claridad sobre tiempos y entregables que tengamos que, digamos, que enviar en un determinado plazo. También suelo ser mediadora cuando hay diferencias, que pues uno trabaja con mucha gente, eso siempre va a existir. Entonces, cuando hay diferencias entre obra y diseño, pues suelo trabajar también en eso. Vale, ¿cuál consideras que es tu mayor fortaleza profesional y qué aspectos sientes que aún estás trabajando para mejorar? Mi mayor fortaleza profesional considero que es mi criterio y mi capacidad de análisis. Casi siempre nunca hago las cosas por intuición, sino que suelo guiarme por soporte técnico, pues porque ya es algo que se ha realizado por anterioridad con diferentes profesionales. Casi siempre lo que suelo hacer es trabajar en, digamos, velocidad de modelado, profundizar en compatibilización con metodología BIM, porque pues sé que es una herramienta clave para el futuro entre el diseño de lo que es la obra y la realidad como tal. Ujú. Este cargo implica manejar correcciones, modelado, revisión de obra y bastantes reuniones. ¿Cómo organizas tu jornada para no dejar tareas sin atender? Casi siempre lo que suelo hacer es estructurar mi día por prioridades. Entonces, digamos, por ejemplo, estoy trabajando en una obra, entonces lo que suelo hacer es poner de primero lo que son entregas, revisiones, correcciones y por último las visitas. Suelo estructurar una agenda, digamos que con todo el seguimiento para no dejar pendientes cosas críticas o cosas inmediatas y después de cada visita a obra lo que hago es actualizar la información para que no se acumulen detalles o cambios. Vale, ¿tienes alguna duda sobre la vacante, las funciones o el proceso? No, Valentina, ninguna por ahora, todo quedó muy claro. Muchas gracias por la explicación del proceso. Perfecto, Lina. Me alegra que todo haya quedado claro. Gracias por tu interés y por tu tiempo. En los próximos días te estaremos notificando los resultados y que tengas un excelente día. Muchas gracias, quedo atenta.